Hola, ¿qué tal? Deseo compartir contigo un mensaje que he titulado Una fe casi imposible. Se encuentra basada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo número 8, de los versículos 5 al 13. Ahí dice de la siguiente manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esta es una historia que a todo mundo deja sorprendido. Empieza mostrándonos a Jesús llegando a la ciudad de Capernaum, donde él había establecido el asiento de su ministerio. Cuando llega a la ciudad de Capernaum, un oficial romano le está esperando, un centurión. Los centuriones tenían determinadas cualidades: una férrea disciplina, don de mando, fortaleza en el carácter. Y las centurias estaban conformadas por soldados con responsabilidades perfectamente definidas. Había quien se encargaba de la disciplina, del acondicionamiento físico. Otro que se encargaba de las comunicaciones en clave organización. Otro de los enlaces estratégicos al interior y al exterior de la centuria. Otro que se encargaba del presupuesto. Cada quien tenía su tramo de responsabilidad, de tal manera que podían funcionar perfectamente en la región o en el sitio donde les encargaban establecerse, con la facilidad de que por su funcionamiento y organización podían ensamblarse con las demás centurias. Quienes pertenecían a una centuria habían aprendido que el trabajo en equipo, la solidaridad y la obediencia en las instrucciones eran esenciales para la supervivencia y la integridad del grupo. Las guerras constantes y la necesidad de supervisión y control sobre los terrenos sojuzgados les llevaba a valorar la templanza en medio de las adversidades, la valentía en la línea de batalla, la responsabilidad cuando se atendían órdenes y el liderazgo prudente y comedido. Este soldado que se presentó delante de Jesús y que tenía un cargo específico, también tenía instrucciones precisas al estar en esta nación sojuzgada, la de Israel. A él le correspondía mantener la paz por encima de cualquier otra cosa. Y además era el encargado de vigilar que los tributos impuestos a las naciones sojuzgadas se cubrieran puntual y eficazmente.
Era natural que de él se esperara tan solo despertar recelos, enconos, enojos. No eran bien vistos los soldados romanos, menos los centuriones, porque estos eran los encargados de entregar las instrucciones que generalmente dañaban la esfera jurídica de los ciudadanos de Israel. Sin embargo, cuando Jesús entra, este oficial romano le está esperando. Es un tanto extraño porque aquí se trata de un hombre que pudo haber dado las instrucciones necesarias para que el joven rabino se presentara delante de él. Sin embargo, le espera. Y cuando inicia su conversación con él, lo hace a manera de una súplica, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Hay determinados principios que uno puede encontrar en la solicitud de este centurión. Sobre todo cuando analizamos lo que sucede en aquellas estructuras, bien sea sociales, políticas, militares o profesionales, en las que se da una atención preferente a las jerarquías. Cuando formamos parte de una jerarquía es común sacrificar nuestros principios y nuestros valores bajo el argumento de que hacemos las cosas siguiendo instrucciones. Así, consideramos que la paga que recibimos obliga a una obediencia ciega. Muchas veces lo que ocurre es que una persona puede escudarse diciendo que si no lo hace él, lo hará cualquier otra persona y por lo tanto no hay una consecuencia moral. Puede argumentar que él también fue objeto de las mismas represalias que ahora puede ejercer. Puede referirse a que existe una normativa, un conjunto de disposiciones jurídicas a la que es necesario obedecer. Lo que queda fuera de toda duda es que nunca puede la estructura jerárquica matar nuestros principios y nuestros valores. Se trata así de realizar nuestra obediencia, pero hacerlo de manera pensante, de manera articulada. Reflexionar sobre el ejercicio de nuestra autoridad pensando en la dignidad de las otras personas. Y esto es lo que sucede con este centurión romano. Él, desde luego que ha procurado dar atención a su criado. Y era de esperarse que el centurión no tuviera ninguna atención para con su criado, porque los siervos y los criados tenían más bien una connotación patrimonial, eran como una propiedad para cualquier romano. Pero él no. Él ve a su criado como una persona que le acompaña en su peregrinaje en esta vida. Distingue en el servicio que ha tenido para con él.
sabe de todo el tiempo de compromiso que ese hombre ha tenido durante su vida servicial. Pero más aún, cuando lo ve enfermo, desde luego que debe haber ocupado sus recursos económicos para brindarle atención médica. Su hogar debe haber sido visitado por profesionales en medicina. Deben haber acudido a su casa los mejores para dar la atención necesaria a ese su criado. Pero enferma y su enfermedad es cada vez más grave y se encuentra al borde de la muerte. Su criado, el que siempre ha estado tan activo, el que ha sido de alguna manera su apoyo estando como extranjero en una nación, ahora está paralítico. Él ha hecho dentro de sus responsabilidades como centurión lo que se encuentra a su alcance. Nadie se encontraría en posición de señalarle como irresponsable. Tampoco nadie podría decir de este hombre que no había hecho lo que estaba a su alcance o que había escatimado sus recursos económicos. Pero cuando todo parece haber sido suficiente para los demás, este hombre va a buscar a Jesús. Durante el tiempo en que ha estado en la milicia, aprendió determinados principios. Él sabe que el principio de autoridad ha de ganarse sirviendo. Ha de servir para ayudar a otros. Y entiende que en el gran entramado de autoridades debe haber alguien en la cúspide de quien dimana toda autoridad. Y él sabe que si los hombres ya no pueden hacer nada por su criado, entonces tiene que acudir a una gestión superior. Y él ha escuchado tan poco de Jesús, pero lo suficiente como para descansar en que hay alguien que puede atender a su criado. Por eso hace una petición. Y la petición es la siguiente: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Esta petición, si antes no se nos hubiera advertido que fue presentada por un centurión, por un gentil romano, todos hubiéramos pensado que se trata de un creyente, de un cristiano. Cualquiera hubiera apostado que esta es la expresión natural de alguien que profesa su fe en Jesús. Y es que este hombre ha traspuesto el umbral de las filas de la milicia para colocarse en el campo de la fe. No ve a su siervo como alguien menor, lo ve en su dignidad, lo contempla en su grandeza, y por esta razón se ha convertido ahora en un intercesor. Intercede por su criado, intercede por su amigo, intercede por su prójimo. El testimonio de los ancianos de Israel respecto al centurión es que es un hombre que ama a Israel porque les ha construido una sinagoga. Dicen de él que es un hombre bueno y que teniendo la posibilidad de que sus órdenes sean ejecutadas
desde su imperio, desde la soberbia, desde la altanería. Más bien este hombre piensa en hacer las cosas para bien de otros. Ama a Israel y lo muestra procurando bendecir y ayudar a otros. Esto le ha ganado un buen testimonio. Jesús escucha a este hombre. Pudo haber dicho: espera, eres un gentil, no tengo tiempo en estos momentos para atender a alguien que no sea de mi pueblo. No puedo escuchar a un hombre del cual no sé si es bueno o si es un pecador. En lugar de eso, lo primero que explica es: iré. Y donde quiera que se mueva Jesús, se mueva su misericordia. El favor de Dios está en camino hacia el hogar del centurión. La gracia en esos momentos abre sus ventanas gozosa desde los cielos para provocar un raudal de bendiciones, y asegura Jesús: y le sanaré. Antes de ponerse en marcha, antes de hacer cualquier otra cosa, ha señalado que su caminar, que su itinerario será de bendición para este criado y al mismo tiempo para el centurión romano. Pero el centurión romano en esos momentos se da cuenta que ha obtenido mucho más de lo que esperaba. Él puede comprender cosas que los demás, que los que acompañan a Jesús, que los que están presentes no pueden comprender, y que únicamente es posible visualizar a través de la verbalización que Él mismo hace. Este hombre dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Lo que él está explicando no es que su casa no sea lo suficientemente bella. Seguramente tenía una buena casa y esta era funcional. Comparativamente, su casa debe haber sido mejor que la mayoría de los habitantes de Capernaum. Pero él no se refiere a la extensión de sus habitaciones o a lo pequeño de su jardín. No está pensando en que su casa no será lo suficientemente cómoda para el predicador judío. Se refiere a otra cosa. Se refiere a que en su historia personal hay cosas de las cuales se avergüenza. Se refiere a que en su hogar habrá demasiados artículos que den testimonio de una vida completamente alejada de una relación con Dios. Recuerda que ha sido en su hogar donde se han llevado a cabo algunas de las escenas que avergonzarían a alguien que está frente a Jesús. Por eso dice que no es digno de que Jesús entre bajo su techo. Y así, en tan solo unas notas está expresando cómo su corazón concibe a Jesús. Él ha venido a presentarse ante aquel que tiene toda autoridad y señorío. Por esa razón,
le dice lo siguiente: solamente di la palabra y mi siervo sanará. No es necesario que camines, no necesitas moverte hacia mi casa. Tú tienes el poder suficiente para ordenar las constelaciones y las pléyades. En ti se sostiene la grandeza de la creación. Tú eres Señor sobre todas las cosas. Y Él conoce tan poco de las Escrituras. Quizás ni siquiera sea capaz de memorizar un solo versículo de las Escrituras y decirlo en esos instantes. No puede comprender toda la tradición judía y sin embargo, a partir de su experiencia personal, puede comprender que Jesús es dueño de todo. Y lo explica de la siguiente manera. ¿Cómo llega a esta convicción? ¿Cómo llega a la certeza de que Jesús es dueño de todas las cosas? ¿Cómo llega a la certidumbre de que Él, el Señor Jesucristo, tiene poder para hacer todas las cosas? Si bien ha escuchado en un momento, si bien ha escuchado en un instante, que Jesús sana a los ciegos, que Jesús da vida a aquellos leprosos que estaban condenados a una condición miserable y los trae a una nueva experiencia gloriosa y de bendición. También comprende a partir de su vida cotidiana lo que sucede. Yo soy hombre bajo autoridad. Como hombre estoy limitado físicamente. Si estoy en el frente de batalla no puedo disfrutar de la compañía de mi esposa y de mis hijos. Si estoy en medio del fragor de la batalla termino por cansarme. Mis fuerzas tienen límites. Muchas veces he tenido la conciencia de mi vulnerabilidad cuando he sido herido. Soy consciente de mis limitaciones, soy un hombre. Y además un hombre que está bajo autoridad. Hay otras personas que están por encima de mí, a quienes debo obediencia. Hay tribunos. Está el César. A todos ellos debo mi tiempo, mi trabajo y mi esfuerzo. Soy un hombre bajo autoridad, soy tan solo un hombre. Y en esta condición, estando limitado y obedeciendo a otros, le digo a uno de mis soldados, ve, y él va. Y le digo al otro, ven, y el otro viene. Tengo una cierta autoridad para ejecutar. Y tengo también una cierta autoridad administrativa. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. He encontrado que en este entramado de autoridades debe haber alguien de quien todo depende. Así que en este día lo he encontrado, está frente a mí. He escuchado tan poco de tu suficiencia, he escuchado tan poco tus historias, pero me ha bastado lo que he oído. Sé que tú tienes una autoridad que está sobre todas. Tú mandas a la lepra y la lepra desaparece. Tú mandas a la ceguera y la ceguera da paso a la luz. Tú mandas
a todas las articulaciones y los músculos son regenerados. Tú mandas a aquellos que incluso se encuentran en poder de la muerte y estos resucitan. Tú no tienes necesidad de nada, solamente di una palabra. Tu palabra es suficiente. Solamente dilo, exprésalo, y al instante el universo mismo se someterá a tu grandeza. Jesús voltea, sorprendido, porque Él ha vivido en Israel. Y mientras los habitantes de Israel, por lo menos la mayoría, los que le conocen, los que le conocieron de niño, los que convivieron con Él, dicen, ¿de dónde viene tanta sabiduría a este hombre? ¿De dónde le viene tanto conocimiento? ¿Cómo puede realizar tantos milagros? ¿Cómo puede Él, si aquí están sus hermanos y sus hermanas, si ha crecido en medio de nosotros, aún así sus propios conocidos tienen evidencias irrefutables de la grandeza de Jesús? Saben que sus palabras y sus argumentaciones son tan sólidamente construidas que necesariamente deben de proceder de quien sabe todas las cosas. Han visto sus milagros y reconocen que solo de quien tiene una relación tan perfecta con Dios puede sanar y dar vida. Pero para ellos les es difícil creer, porque creció con ellos. Es tan difícil profesar fe en alguien a quien hemos visto cotidianamente. Por eso no creen. Pero este centurión acaba de llegar prácticamente a Israel. Es un extranjero, tan ajeno a las costumbres y a las tradiciones judías. Y sin embargo, en tan poco tiempo, este hombre ha tomado decisiones y ha expresado su fe como nunca nadie antes lo ha expresado. Ha visto a Jesús y eso le es suficiente. Y entonces viene la declaración más extraordinaria que podemos encontrar en las Escrituras. El Señor Jesús dice, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se sorprendió. ¿Cómo era posible? No conoce las Escrituras. No ha escuchado un sermón de Jesús. Tan solo unas pequeñas conversaciones han sido suficientes para él. Y a veces encontramos que para quien busca a Dios, las más pequeñas evidencias son suficientes. Para quien no busca a Dios, puede haber todas las certezas y los milagros, y estas no bastarán. Pero si buscas a Dios, significa que Dios ha empezado primero a buscar tu vida. Significa que Dios se ha interesado en ti y está en pos de tu alma, de tu vida, de tu existencia. Y agregó, os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán junto con Abraham, junto con Jacob y junto con Isaac. Y esto significa que
ahí estaba proclamando que muchos, al igual que este centurión romano, muchos gentiles, habitantes de todas las naciones vendrían, serían alcanzados por la gracia inefable, por la predicación gloriosa del Evangelio. Y entonces Jesús termina diciendo esto. Le dice, ve y conforme a tu fe se ha hecho. Y al instante, el criado fue sanado. En esta noche puedes junto conmigo pensar sobre Dios. ¿Has hecho todo lo necesario por acercarte a Él? ¿Has intentado buscar a Dios? Quiero repetir esta ilustración. Un hombre junto con su esposa se presentan delante de un médico que tiene un carácter y una forma de ser muy difícil. Le dicen, doctor, me han dicho que usted es el mejor. Y he traído a mi esposa porque todos los médicos en mi país han hecho lo necesario y no han encontrado cómo sanarla. Y le prometí a mi esposa, haré todo lo que está a mi alcance para que recibas la salud. Yo soy ateo, pero haré todo lo que está a mi alcance porque ella esté bien. El médico le escuchó y un poco molesto le dijo, lo intentaré. Pasado el tiempo, en lugar de mejorar, la esposa empeoraba. Y un buen día el médico abre repentinamente la puerta y encuentra una escena extraña. Está este hombre ateo hincado y orando. Y el hombre, el médico, burlándose de este hombre, le dice, usted es un hipócrita. Me dijo que era ateo y hoy lo veo orando. Y el hombre dijo, no soy hipócrita. Soy un hombre congruente. Le dije a mi esposa, haré todo lo que esté a mi alcance con tal de que recuperes tu salud. Y vine con usted. Me dijeron que usted es el mejor de todos los médicos. Y a pesar de eso, sus tratamientos no han dado ningún resultado con mi esposa. Solo me faltaba orar. Si yo no oro, no habré hecho todo lo que está a mi alcance porque ella alcance la salud. Así que en este día oro por la salud de mi esposa. ¿No te gustaría intentar hacer todo? Y en este día buscar a Jesús con todo tu corazón. ¿Quieres cerrar tus ojos conmigo? Señor, sé que estás aquí en estos momentos y que eres capaz de bendecir a todas las personas que en estos momentos ven este video. Donde quiera que estén, Señor, bendíceles. Cualquiera que sea la situación que enfrenten, ayúdales. Extiende tu mano preciosa, Señor, y convierte este momento en el exacto instante donde tu gracia se derrama sobre aquel que te busca. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te lo pido todo.